En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Regálanos, Señor, ese mismo Espíritu que te asistió en la creación del mundo y que conoce lo que es sabio y correcto ante tus ojos, para poder, Señor, acoger esta palabra y hacer la vida a través de nuestros actos. Amén. La tierra. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 31 al 35. ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría de Dios se ha acreditado por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos poner nosotros obstáculos a la obra de Dios o al proyecto de Dios en nuestra vida? Sí. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es la obra que Dios quiere realizar en nosotros? Su reino. Él quiere que se realice en nosotros su reino. Su reino de justicia, su reino de amor, su reino de verdad. Pero nosotros podemos poner obstáculos, como los encontró Juan el Bautista y los encontró Jesús. Y eso es a lo que la palabra de hoy nos quiere remitir. A la toma de conciencia de los obstáculos que nosotros podemos poner al mensaje del Evangelio. Nuestro texto de hoy está antecedido por lo que se conoce como el elogio de Jesús a Juan el Bautista. Juan el Bautista se entera por medio de uno de sus discípulos, por algunos de sus discípulos, de las obras que realiza Jesús y de la enseñanza que realiza Jesús. Entonces les envía a uno de estos como una embajada para preguntarle: ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y entonces Jesús realiza delante de ellos signos de liberación, signos de consuelo, signos de amor que expresan la misericordia de Dios. Y luego le dice a esta gente: vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y oído. Ellos van y Jesús se queda elogiando a la persona de Juan. Y le pregunta a la gente: ¿ustedes qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña quebrada o movida por el viento, sacudida por el viento? ¿O salieron a ver un profeta? Y dice de Juan el Bautista que no ha habido hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Sin embargo, el nacido en el reino es mayor que Juan el Bautista. Y señala cómo los publicanos, los pecadores, le dieron la razón a Juan el Bautista y acogieron su mensaje. Y por la acogida de ese mensaje que propuso Juan, le dieron la razón a Dios. Es decir, hicieron posible la causa de Dios, el proyecto de Dios en sus vidas. Sin embargo, constata el evangelista Lucas, que no lo leemos aquí hoy, dice que los fariseos y los escribas, quienes se preciaban de conocer la ley y escrutar la palabra de Dios, y por lo tanto sus designios, no le dieron crédito. A partir de esto, vamos a comprender nosotros lo que Jesús dice hoy y cómo comienza este relato. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parece? Esta generación habla de los fariseos y de los escribas, conocedores de la ley y de la palabra de Dios. No se refiere a todo el pueblo en general. No se refiere a todos los contemporáneos de Jesús, no. Se refiere a un grupo que se ha hecho solidario siempre por esta actitud obstinada frente al mensaje. Esta generación se parece a la generación del destierro, a la generación del desierto. Se parece a la de muchos tiempos en la historia de Israel que han sido un obstáculo
para la obra de Dios en la vida del pueblo. Se refiere concretamente a fariseos y a escribas, a quienes se precian de ser hombres religiosos y conocedores de la ley, pero incapaces de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. De allí que Jesús entonces hoy se refiere a ellos. ¿Con quién pues compararé a los hombres de esta generación? Escribas y fariseos. ¿A quién se parecen? Y viene esta comparación que es realmente una parábola corta, pero que ayuda a entender la actitud de estos hombres. Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no habéis llorado. Se parecen a chiquillos. Y aquí significa infantes, inmaduros. Lo que les impide aceptar el mensaje es que se comportan como niños inmaduros, caprichosos. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía, y decís, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Para esta gente inmadura y caprichosa, nadie le sirve. Están tan obstinados en lo que ellos creen y piensan, están tan aferrados a sus privilegios que no están dispuestos a ceder. Por el contrario, prefieren desacreditar a los mensajeros para no aceptar el mensaje. De Juan el Bautista, que tenía todas las características de un asceta, de un hombre de Dios, de un profeta, lo reconocían y lo declaraban poseído de un fanatismo, de un demonio. No le daban crédito, les parecía un fanático y por eso no le creyeron. A pesar de que era un asceta, uno que se acercaba mucho a lo que ellos caracterizaban como un hombre de Dios y que Jesús mismo reconoce como profeta, el más grande nacido de mujer. Pero ellos no lo reconocieron. Prefirieron descalificarlo y prefirieron llevarlo incluso hasta la muerte. Pero de Jesús, que es todo lo contrario, no es un asceta, es uno que se ha involucrado en la sociedad israelita, que ha mostrado la misericordia de Dios, que no ha llamado a la penitencia, sino a la fiesta. También lo descalifican, y lo descalifican como borracho y comilón, amigo de prostitutas, de publicanos y de pecadores. Miren el nombre que le dan. El otro no le sirvió y era un asceta. Y Jesús tampoco le sirve. Pero el problema no es que ni Juan el Bautista ni Jesús le sirva. El hecho está en que ellos no le quieren dar la razón a Dios. Y no le quieren dar la razón a Dios porque tanto Juan el Bautista como Jesús muestran el camino de la compasión y de la misericordia como el elegido por Dios para salvar a la humanidad. Pero ellos siguen empeñados en que es en la ley, que es en ese cumplimiento estricto de la ley donde se va a alcanzar la salvación. Ellos se han vuelto defensores de la ley que encarnaba la alianza, pero se están olvidando de otro aspecto muy importante de la alianza, y es la promesa. Y por estar empeñados en cumplir la ley, se han olvidado de las promesas de Dios. Es decir, de aquellos caminos insospechados que Dios tiene para salvar a la humanidad. Ellos se arrogan ahora el derecho de conocer a Dios y de alguna manera de tener el control sobre Dios. Y en cambio Jesús les dice que Dios se muestra libre,
y que Él se revela y realiza su plan, su proyecto de amor por medio de aquellos que lo acogen y están dispuestos a abrirse a su novedad. Eso lo expresa con esta última frase que hemos leído. Y la sabiduría de Dios se ha acreditado por todos sus hijos. ¿Quién les han dado la razón a Dios? Y no que Dios necesite que le demos la razón, sino que Dios queda acreditado en todo hombre y en toda mujer que le abre su corazón. No importa que sea pecador, no importa que se haya desviado del camino, pero en el momento en que le abre su corazón a Dios y a su misericordia, le da la oportunidad a Dios de acreditarse como Salvador. Que Dios actúa por gracia, que Dios actúa por misericordia y que la ley sí tiene valor, pero que mucho más valor tiene abrirse a lo insospechado de Dios, que siempre está recreando al ser humano. Ellos se escandalizan ante Juan y se escandalizan ante Jesús. Tropiezan y no son capaces de abrirse. Pero hermanos, ¿dónde nos descubrimos nosotros en esta palabra de hoy? También tenemos nosotros esa actitud inmadura que puede cerrarnos al plan de Dios para con nosotros y con la humanidad. ¿Qué estamos esperando nosotros para creerle al Señor? Que la palabra de Dios nos la predique un ángel caído del cielo. Somos nosotros como los escribas y los fariseos que vivimos buscando dónde está el defecto del predicador o de la predicadora, del catequista o de la catequista para decir, yo no creo en eso. O estoy dispuesto a recibir el mensaje que es capaz de transformar mi vida y de acreditar a Dios en mi vida y a realizar ese plan de Dios de salvación en mi vida. ¿Nos parecemos a los fariseos? Somos niños inmaduros que podemos tener predicadores que son intachables, pero les buscamos el defectico para no hacerle caso. O encontramos aquellos que están cargados de defectos y más razones encontramos para no creer en el mensaje de Dios. Pero en el fondo, lo que todo esto denuncia es nuestra dureza de corazón. Es querer encontrar la salvación por nuestros propios medios y no dejar que sea Dios el que opere en nosotros la obra de su gracia, de su misericordia. Los pecadores, los publicanos, las prostitutas, encontraron en Juan el Bautista y en su mensaje de llamado a la penitencia un camino para darle la razón a Dios. Esa fue la sabiduría que Dios obró y que se acreditó en los que le creyeron a Juan el Bautista. Pero también el Señor espera de ti y de mí hoy que el Señor se acredite, la sabiduría de Dios se acredite en nosotros, dándole adhesión de fe a su palabra de vida. No necesitamos ángeles caídos del cielo. Necesitamos un corazón bien dispuesto para recibir su palabra, palabra que es vida y palabra que es capaz de transformar nuestra existencia. Lo importante no es quién me predica el mensaje, sino que yo crea esa palabra y la haga realidad en mi vida. Padre Santo, hoy te doy gracias y te alabo y te bendigo. Y pido que tu palabra se confirme en mí, por la apertura de mi mente, de mi corazón. Y de tal manera, Señor, se acredite tu palabra en mí, que mis obras, mis actos, todos te glorifiquen. Ayúdame, Señor, a superar cualquier obstáculo que pueda impedir que tu mensaje llegue a mi vida. Que yo sepa ver a través de lo que es imperfecto la perfección que viene de ti. Amén.